Buenos días, este video lo envío para la clase Hombre, Pecado y Salvación. Es la presentación del libro. Mi nombre es Nelly Bautista y voy a empezar a enviarle el trabajo que se hizo. Iniciamos en la primera semana sobre la lectura de Génesis del 1 al 5. El primer día estudiamos cómo fue la creación. Estudiamos cómo Dios creó todas las cosas y se hizo el cuestionario que nos da el libro. En el segundo día, pues nos dice que debíamos también hacer el estudio de capítulo. Hicieron el estudio de los capítulos y se sacó también todo lo que tiene que ver con las listas de esos capítulos. Capítulo 1, capítulo 2. Acá tengo la lista. Por ejemplo, el libro pedía el estudio de capítulo del sexto día. Entonces en el 1.24 dice que por la palabra de Dios la tierra produjo todos los seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. 1.25 Dios creó los animales y la tierra según su género y vio que era bueno. El 1.26 dijo al hombre, hagamos al hombre su imagen y semejanza, lo creó y lo ordenó que señoreara sobre toda la creación. En el 27 creó al hombre a su imagen, y varón y hembra los creó. En el 28 los bendijo Dios y les ordenó fructifiquen y multiplíquense y enseñoreen sobre toda la creación. Y Dios le dio toda planta y todo árbol que da semillas según su género para comer. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y fue el día sexto. Entonces esta es como la lista del día sexto. La siguiente lista es el capítulo 2, donde se detalla va en la creación del hombre, donde el Señor dice que le formó el polvo de la tierra, que sopló aliento de vida en su nariz, que hizo un huerto, que plantó un huerto en el Edén, hizo nacer todo árbol delicioso y bueno para comer. Dios puso al hombre en este huerto para que lo labrase y lo cuidara. Le ordenó comer de todo árbol menos de uno, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Trajo a todos los animales para que les pusiese nombre a cada uno de ellos. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo. Hizo caer un sueño profundo a Adán y de una de las costillas sacó a la mujer y se la trajo al hombre. Y dijo a Eva, es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada varona. También dijo, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y por último, estaban desnudos y no se avergonzaban. Luego seguimos desarrollando el cuestionario sobre lo que se aprendió. Para mí importante era que Dios creó todo en un orden perfecto para que el hombre, su última creación, su creación más excelente o perfecta, tuviera todas las posibilidades de vida, pudiera sobrevivir en esta creación que le había comentado, que le había creado. Pues aquí se llenan nuevamente las preguntas. Dice, el aceptar la verdad aun cuando eso signifique cambiar lo que antes se creía, ¿es la aplicación a la verdad? Sí, porque la palabra de Dios es la verdad y es absoluta. Dice, ¿fuiste redarguido en alguna manera de lo que aprendiste? Sí, me encantó cómo Dios creó cada cosa minuciosa y detalladamente, y más al hombre, que lo hizo con sus propias manos. Seguimos entonces mirando también pues conceptos personales, lo que está preguntando el libro, qué podemos hacer, de qué podemos aprender para aplicarlo a nuestra vida. En la siguiente página tenemos un cuadro que habla de los quiénes, de cuándo y de dónde. Entonces se especifica capítulo por capítulo del Génesis 1 al Génesis 5. Los quiénes son como los personajes principales, los eventos principales, dónde sucedió esto
o el evento y cuándo sucedió. Entonces vemos que en Génesis 1 los principales eran Dios, el hombre creado, varón y hembra. En Génesis 2 fue Dios, Adán y Eva. En Génesis 3 ya aparece la serpiente. En Génesis 4 pues Dios, Caín, Abel, la descendencia de Caín. En Génesis 5 Adán y su descendencia. Y se puede ver los eventos principales: la creación de los cielos y la tierra, formó al hombre y lo puso en el huerto y le dio responsabilidad y le dio una orden, que era no comer del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3 en la tentación y la desobediencia, consecuencias del pecado. Génesis 4 la ofrenda de Caín y Abel que agradó al Señor. Caín fue desterrado y el nacimiento de Set. Génesis 5 pues la ascendencia de Adán hasta Noé. Entonces eso es lo más irrelevante de este cuadro. Ya pudimos verificar pues una línea de tiempo donde miramos más o menos cada uno de los descendientes de Adán en el tiempo que alcanzaron a vivir, y estuvimos mirando que posiblemente Adán alcanzó a conocer o alcanzó a vivir en los tiempos de Noé. Ya seguiría la segunda semana, que es pues la lectura. Siempre se inicia con la lectura del capítulo y se inicia pues dando el desarrollo de cada uno de los temas. Entonces aquí nuevamente se especifica Génesis 1, que es la de la creación del hombre. Se toma pues el significado de cada palabra, de hombre, de imagen y semejanza, que fue de la manera que Dios creó al hombre. Se buscó su significado en el idioma original y se dio eso en el segundo día. Ya pues también tomamos algo que se llama las referencias cruzadas. Tenemos estas referencias y pues lo que cada una de ellas nos da a entender sobre el tema que es la creación del hombre. Entonces tuvimos estas varias citas que nos amplían ese concepto de Dios es el alfarero y el hombre es el barro. Amén. Entonces todas esas citas entonces las comparamos siempre con Génesis y miramos a profundidad el tema de la creación del hombre. El tercer día ya nos dedicamos a profundizar en el libro de Génesis 2, de todo lo que el Señor hizo, cómo lo creó y cómo específicamente y detalladamente hizo las cosas para el bien del hombre. Algo que me llamó la atención acá fue que podía comer toda planta que da semilla y todo árbol que hay fruto y que da semilla. Para los animales, toda planta verde. O sea que en ese tiempo eran vegetarianos, no se comían carne. Luego pues seguimos con las observaciones del libro, seguimos con las resoluciones a las preguntas y de pronto las referencias cruzadas que se da o que nos muestra el libro en cuanto a este tema que estamos mirando. Entonces todo esto es de acuerdo a la creación del hombre. Acá vemos una lista que nos solicita también el estudio de Adán. Entonces cada uno de los versículos habla de Adán. En este capítulo 2 y 3, 4, todo lo que Adán es. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué propósito tenía Dios para él? Tenemos esa lista. Aparece desde el 2:19, 2:20, dice 2:19, trajo toda bestia y que creada a Adán. O sea, Jehová trajo todas las bestias que había creado a Adán para ponerles nombre. Y todo lo que Adán llamó, ese es su nombre. Y Adán puso nombre a toda bestia que había en los cielos, y el ganado más. Para Adán no se halló ayuda idónea. Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y tomó una de sus costillas y sacó allí a la mujer. Entonces así
sucesivamente cada versículo nos está hablando de Adán. Nos está hablando cómo él estaba, cómo se sintió solo, cómo Dios le trajo a la mujer, cómo Adán nombró a la mujer, cuando tuvieron sus hijos, cuando Adán conoció a su mujer, el primero que es Caín, luego cuando dio a luz su hijo segundo, nuevamente ya cuando habla de las genealogías de Adán y cuánto tiempo duró Adán y cuántos fueron los años de Adán y cuando él murió. Tenemos pues en el mismo tema, se está llenando también esta parte, todo lo que tiene que ver con el hombre. Dios creó el hombre, cómo lo creó, dónde lo creó, qué le ordenó hacer, dónde lo puso y qué quería para él. Ahí tenemos esa lista. Bueno, en el ya quinto día, pues la creación perfecta y maravillosa de Dios habla de todo lo que tiene que ver ya con la caída del hombre. El capítulo 3 ya habla de la caída del hombre, lo que hizo la serpiente, la forma de que engañó a la mujer, cómo se introdujo o se involucró en la conversación con la mujer. Aquí vemos ya de pronto las características que cada uno tuvo según los capítulos 2, 3 y 4. Vemos como la relación entre Adán y Eva y entre Adán, Eva y Dios, o sea, el concepto de que cada uno tuvo en ese momento ya después de la caída. Se llenó pues el cuestionario de cada una de las preguntas que nos hizo y cómo ocurrió y por qué ocurrió esta manera, porque fue la caída, como la serpiente engañó a la mujer y como vimos como la naturaleza del hombre siempre ha estado a caer al pecado. Aunque Adán no nació con esa naturaleza, porque pues él fue soplado y el Señor le sopló aliento de vida en su nariz, o sea, su Espíritu Santo, y pues él no tuvo la naturaleza. Después de que cayeron, todos los descendientes de ellos ya empezaron a salir, a nacer con esa naturaleza. Acá también vemos en el cuarto día un estudio del Apocalipsis 20:11 sobre la serpiente. Entonces resaltamos como el cuestionario de lo que nos estaba preguntando el libro, de cómo se nombraba o dónde salía o de qué hablaba la serpiente. En el texto donde hablaba la serpiente. Entonces sacamos también una lista de quién era la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, que sembró dudas en Eva. Engañó a Eva y a su vez engañó a Adán, que Dios la maldijo, que Dios manifestó la primera profecía sobre el Mesías en ese momento. Aquí en Apocalipsis 12 también estuvimos mirando y subrayando las maneras como la palabra de Dios nombra a la serpiente, como el dragón antiguo, el acusador, la serpiente antigua, el diablo. Son nombres y conceptos que la palabra Dios tiene para la serpiente, para la que provocó pues la caída del hombre. Aunque pues ella no hizo, lo único que hizo fue sembrarle la duda a Eva, sembrarle la cizaña, como se dice, y por eso pues ellos cayeron. Y así sucesivamente se va desarrollando todo el libro en este capítulo. Se hizo también el estudio de las referencias cruzadas sobre Satanás, sobre el maligno, cómo es él, sus características, que dice toda la Biblia sobre él, ¿sí? Que dice cómo nos ataca a nosotros en nuestras debilidades y que pues él no quiere que recibamos al Señor, que recibamos la salvación. Aquí vimos esa cita me impactó donde dice Mateo 25:41 que el diablo,
el infierno no estaba creado para los hombres, sino era para el diablo y sus ángeles. Eso me impactó, porque realmente pues hay cosas que uno no sabe. También tuvimos acá un estudio sobre Ezequiel y habla de como una comparación o un símil del rey de Tiro con respecto también a Satanás. Ahí pues hay como, según entiendo, hay 3 doctrinas. Aquí nos pedían hacer una lista de esas cualidades que vimos en Ezequiel sobre Satanás. Primero, como las cualidades de como rey de Tiro, ¿cierto? Y que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, estuvo en el Edén, se vestía de toda piedra preciosa, los tamboriles y las flautas estaban preparadas para él, era querubín grande y protector, estuvo sentado en el monte de Dios, en medio de las piedras de fuego, perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en el maldad. Y en la otra parte, otra lista ya de la parte negativa, de cuando ya adquirió maldad, dice: por la multitud de sus trabajos fue lleno de iniquidad, pecó y Dios lo echó del monte de Dios, lo arrojó dentro de las piedras, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría, fue arrojado por tierra delante de los reyes para que lo miren, con la multitud de sus maldades y la iniquidad de sus contrataciones profanó su santuario. Dios lo sacó del fuego de en medio de las piedras, y el cual fuego lo consumió y lo puso en ceniza sobre la tierra. Los que lo conocieron se maravillaban y se espantaban, y para siempre dejará de ser. Entonces esa es como la comparación que se hace en Ezequiel de Satanás. Y asimismo pues en Job habla también de cómo él tenía la posibilidad de acercarse al trono de Dios. ¿Y para qué? Para acusarnos. Acá hay un cuadro del perfil de la serpiente en Génesis. Entonces dice que la serpiente, ¿quién es? Es el diablo, Satanás. ¿Cómo se llamaba en Génesis? Pues la serpiente. Las formas que tenía o sus tácticas de atacar eran sembrar la duda, persuadir al mal, engañar, mentir, tentar y crear codicia. Eso fue lo que hizo en Eva. Las consecuencias de sus acciones pues inducirá la caída del hombre en el pecado, y su destino final fue la maldición y separación de Dios. Creo que hasta ahí es la presentación del libro. Pues no sé qué más puedo decir, y cualquier cosa o algo pues tendría pues en cualquier momento disponible el libro para cuando tenga que presentarlo presencial. Muchas gracias, Dios me los bendiga.